Capítulo 10. Registros de calidad. Recordamos brevemente lo explicado ya anteriormente por poner en contexto y entender mejor el porqué de las características que tiene que tener un registro procesado o visual para ser de calidad. La información bruta que captamos de nuestro entorno durante el proceso de memorización la transformamos en un conjunto de registros procesados visuales que luego asociamos entre ellos. De ese conjunto de registros visuales, elegimos uno, dos o los que necesitemos como anzuelos o anclas, que tomaremos como referencia cuando necesitemos evocar o recordar esa información bruta. O, para ser precisos, recuperamos únicamente de la información bruta original que hayamos modelado, filtrado y generalizado en nuestra mente. Recordad que nuestra realidad la interpretamos a través de nuestros modelos mentales. Estos, a su vez, también se están continuamente modificando de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Primero, explicamos la teoría de qué requisitos debe tener un registro de calidad y luego detallaremos ejemplos de cómo aplicarlas sobre dos palabras. Árbol, un ejemplo sencillo. Palabra multidisciplinar, un poquito más compleja para que veáis todo su potencial. Deben incluir vínculos emocionales. Incluir en vuestro registro un vínculo emocional que enlace o conecte eso que queréis recordar con alguna experiencia que os traiga algún recuerdo, emoción o sonrisa. De esta forma consigo que ese concepto quede enlazado con un mayor número de recuerdos que ya residen en mi mente, lo que me permitirá luego rescatarlo, evocarlo o recordarlo más fácilmente. De por sí, cualquier recuerdo emocional está muy enlazado con distintas zonas de nuestro cerebro. Cuando digo zonas del cerebro me estoy refiriendo a recuerdos, emociones, experiencias, conocimientos, etc. Si enlazas un concepto o registro de la información bruta con un vínculo emocional, lo estás atando o vinculando con algo muy enraizado, lo cual te permitirá llegar a él desde distintos caminos. Todos los caminos conducen a Roma, cita anónima. En el ejemplo del árbol podemos visualizar un árbol donde hayáis tenido alguna anécdota o recuerdo emocional. Primer beso, una herida pando, un árbol de tu jardín, etc. De hecho, mi concepto de árbol es un cerezo que había en un huerto que tuvo mi familia en la infancia. Aplicándolo a la palabra multidisciplinar, puedo recordar cómo oía esta palabra continuamente en el colegio para referirse a los profesores como un equipo multidisciplinar. Recuerdo el respeto que me causaban. Cuando memorizo la palabra multidisciplinar, me imagino a esos profesores, todos juntos como el equipo A, muy serios mirándome a la cara y pidiendo explicaciones de mi comportamiento. Vinculo multidisciplinar con mis recuerdos de infancia del colegio. Mezcla entre miedo y respeto. Deberían ser polimórficos. Cuando tenemos varios registros procesados y tenemos que asociarlos entre sí en una imagen o escena que les dé sentido y en un orden cronológico, a veces puede que nos interese disponer de un personaje, un lugar, un objeto, un cuarto, para facilitarnos la creación de la historia. Por ejemplo, si tuviéramos que asociar 10 animales seguidos, nos costaría trabajo porque no añadimos elementos intrusivos o de referencia. Cuando memorizamos series de registros muy similares o comunes, comprobaremos que nos cuesta trabajo crear una historia. Y, aunque la creemos, seguramente será una historia difícil de recordar. Te puedo prometer que no la recordarás durante mucho tiempo o confundirás el orden. Cuando visualizo un árbol, puedo estar pensando en el árbol en sí, en un huerto concreto donde pasé muy buenos ratos en mi infancia o en el pueblo donde está ese huerto. Cuando imagino la palabra multidisciplinar, estoy pensando en ese equipo de profesores, en esa sala de juntas, en ese colegio. En resumen, tengo un objeto, cuarto y lugar para cada palabra. Incluso podría obtener una persona o personas o animales si me lo propusiese. Deberían incluir el mayor número de detalles sensoriales y variados. Nuestro sentido más predominante es el visual. Dicen que casi el 70% o más de la información que recibimos es a través de este canal. Cuantos más detalles visuales incluyamos en el registro procesado, mejor lo recordaremos. Incluso cuantos más colores, mejor. Sin embargo, no hay que olvidar al resto de los sentidos. Hay que complementar la información, si podemos, con el sonido, el tacto o el olor de la imagen, si procede. No es lo mismo imaginar una imagen estereotipada, típica del árbol, un tronco y follaje verde en la parte superior, y pocos detalles más que un árbol con las raíces arrugadas una encima de la otra. La corteza áspera y rugosa con ramas podadas, un nido de gorriones, las hojas de color verde clorofila brillante. Podemos incluir más información sensorial, como el de los pájaros, del nido que hay, el tacto de su corteza rugosa, el olor a humedad y a tierra mojada que desprende. Cuando pienso en multidisciplinar, me viene el olor a papel viejo y húmedo, antes que la imagen visual. Aquella sala de juntas tenía un olor a cerrado, a rancio, a moho, tan característica que me acude primero a la mente, antes que la imagen. Esto no suele ocurrir porque soy una persona muy visual,
pero no hay que dejar escapar estas oportunidades para añadirlo al registro. Me acuerdo también de las paredes estucadas con grano demasiado grueso. Ya estaba pasado de moda en aquellos años. Las persianas de tiras que se doblaban en ambos sentidos según el cordón que tirabas. Cuánto polvo acumulaban esas persianas y cuántos estornudos provocaban. Era una habitación que daba a un patio interior con poca luz, casi siempre. Tenía la luz del tubo fluorescente encendida. Recuerdo que le costaba unos cuantos segundos encenderse, hacía un ruido característico al encenderse, como intentando arrancar. No debía de estar muy sano el cebador del fluorescente, pero nadie se preocupaba de cambiarlo. Como has podido comprobar, me he extendido más con la palabra multidisciplinar que con el árbol, para que compruebes que incluso de palabras difíciles se pueden rellenar los registros procesados con detalles múltiples. No es necesario rellenar con todos los detalles. Antes me he excedido a propósito para que vieras las posibilidades. Quédate con aquello que pueda ayudarte a dar sentido a tu historia en global. Por eso la historia asociando registros se realiza al final de cada párrafo, punto o segmento que decidamos, para ver todos los registros a vista de pájaro sobre la mesa y crear la historia de un plumazo. Por ejemplo, si tenemos que memorizar el significado de una palabra en otro idioma, no realizar este tipo de traducciones mentales, tree, árbol en inglés, porque árbol sigue siendo una palabra, un concepto abstracto. Es mejor asociar tree a un árbol físicamente, incluso si asociamos tree a un árbol concreto que conozcamos y tenga algún vínculo emocional, mucho mejor. Deberían ser fácilmente codificables en su contexto. Cuando memorizamos estos registros procesados, al cabo del tiempo, cuando los rescatamos al recordar, debemos ser capaces de traducir, de codificar qué significaban en el contexto que estábamos estudiando. Una cosa es el sentido de la historia atípica que hemos creado y otra cosa es el sentido que cobraban en la historia real de la información bruta. Hay que intentar recrear la información bruta con la mayor exactitud posible. Si la palabra árbol ha aparecido en el contexto de la genealogía, árboles de familia, tengo que ser capaz de decodificarlo en este ámbito. Si cuando lo he memorizado he incluido algún detalle relativo a las familias, apellidos o parentescos, seguro que acabo descifrando su contexto. Si la palabra multidisciplinar la estoy memorizando para un discurso donde hablo de una evaluación ambiental multidisciplinar, como tendré algún registro explícito del medio ambiente, seguro que logro codificarla en su contexto apropiado. Como anécdota, un día hablando de una ciudad, tenía un registro memorizado de una rueda de carro y no recordaba por qué debido a una asociación débil. Esa rueda de carro representaba que la ciudad se expandía radialmente mediante calles anchas, como si fueran radios de una rueda de bicicleta. La figura visual era correcta, pero no añadí ningún detalle adicional para situarla en contexto. Por ejemplo, podía haber visualizado pequeñas casas como el Monopoly pegadas a los radios para contextualizarla. Deben ser atípicos, memorables. La imagen del registro, como ya hemos indicado muchas veces, debe ser muy distinta de nuestra realidad cotidiana. Debe salirse de la normalidad para que la recordemos sin problemas. Os doy ideas, podría incluir alguna de las siguientes características: absurda, ridícula, cómica, infantil, exagerada, sexual, gore, extravagante. En el caso del árbol podríamos imaginar que habla o corre. En el caso de multidisciplinar, podemos imaginar al equipo de profesores bailando breakdance y pasándose la onda por los brazos. Deben agrupar en una imagen o escena cuantas más ideas mejor. Si resumimos una imagen en 4 ideas, solo tenemos que memorizar un registro y es mucho más sencillo. Los registros visuales nos dan referencias a lo largo de la información que procesamos. Si incluimos detalles emocionales, nos ayudan a recordar específicamente porque esos registros van conectados a otras experiencias. El proceso de memorización, al asociarlo a eventos emocionales, es más entretenido, pero también hay que saber controlarlo para no despistarnos y levantar recuerdos que nos alejen de nuestro objetivo. Deben de poderse retener fácilmente, que sean más memorables que las palabras o conceptos aislados. Fácil de codificar. Asociar a eventos emocionales, ridículos, infantiles. Deben resumir en una imagen varias palabras, al menos. Si al terminar un párrafo has resumido 2 o las 4 ideas principales en una imagen que cumpla los requisitos anteriores, es un registro de calidad. Estos registros visuales deben ser fácilmente decodificados en su contexto. Me explico. Si de un capítulo concreto de un libro tenemos varias imágenes, pero no sabemos situarlas en contexto, no sabemos qué significaba la imagen y por qué la creamos, no es un registro de calidad. Debemos revisar qué ha fallado en la codificación o conversión. El tiempo hace al maestro, cita anónima. Con esta metodología, a medida que vayas procesando información bruta una y otra vez, irás puliendo la técnica y aumentando la calidad de tus registros procesados. La retroalimentación continua de memorizar algo, recordarlo,
Reconocer que te has dejado, profundizar en el porqué de tu error, te irá enseñando detalles de cómo definir los registros visuales. Sabrás enlazar esas imágenes con otras más emocionales, más potentes, más ricas de detalles sensoriales, más visuales y enlazadas con otros conceptos. Capítulo 11. ¿Qué son las anclas o anzuelos? Si recordamos su significado de la terminología, anzuelo o ancla es el recuerdo en forma de imagen, palabra o elemento a través de la cual vamos a desencadenar el proceso de recuperación de la información del almacén de la memoria. Es como el puente que une la realidad de nuestro día a día con nuestro almacén de recuerdos. El ancla o anzuelo, a partir de una imagen real, evoca una serie de recuerdos almacenados en nuestra memoria. Si queremos recordar un nombre, al visualizar la cara, nos evocará su nombre. Por tanto, el ancla o anzuelo es la imagen o la cara de la persona. El paso 3 del proceso de memorización, si recuerdas, era precisamente identificar los anclas o anzuelos. Identificar un anzuelo o ancla no es siempre tan sencillo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has estudiado algo y cuando llega el momento no te acuerdas? Sin embargo, te dan una primera pista y empiezas a recordar todo. Pues esa primera pista es el ancla o anzuelo. Es lo que permite que nuestros recuerdos regurgiten de nuestro cerebro. Seguramente este nombre y apellido de la persona que queremos recordar, si hemos aplicado nuestra técnica avanzada de nombres, estará convertido en un registro concreto y con alta retención, pues este registro será en este caso nuestra ancla o anzuelo. Aplicación práctica, ancla o anzuelo. Imaginemos que tenemos que recordar a Leticia García. Usando nuestra tabla de conversión de nombre registros, nos quedaría Lechuga Garza, Lechuga Leticia Garza García. Ancla puede ser una imagen, su cara. El rasgo característico de Leticia García es su largo cabello rubio. Imaginaremos que al final de ese largo cabello rubio hay cogollos de lechuga como si fueran rastas, y una enorme garza está picoteando estos cogollos mientras está sujeta a su cabeza. Cada vez que veamos su imagen, recordaremos la imagen anterior y recordaremos que esa chica con ese cabello largo se llama Leticia García. Contexto de cada ancla o anzuelo. Pero incluso memorizando lo mismo, según en qué situación tengamos que recordarlo, deberemos usar un ancla o anzuelo u otra. Esta puede variar. Por ejemplo, si tenemos que recordar un nombre al ver una cara, porque nos encontraremos a esta persona físicamente, el ancla debería ser la imagen de la persona con los recuerdos adicionales que hayamos añadido para reforzar el nombre de ella. Sin embargo, si en vez de verla físicamente vamos a tener que reconocerla viendo un listado de nombres, entonces nuestra ancla no debería ser la imagen, sino la conjunción del nombre y apellido. Imaginemos un examen de historia donde tenemos que realizar un examen tipo test, donde ya aparecen fechas señaladas y debemos marcar una opción. Podríamos usar la fecha como ancla, pero lo más habitual es usar el acontecimiento histórico como ancla y a partir de este obtener la fecha. En resumen, antes de memorizar registros, debemos estudiar en qué contexto nos encontraremos la información y qué registro debería ser nuestro disparador. Las anclas o anzuelos bidireccionales son aquellos donde el disparador puede ser en los dos sentidos. En el caso anterior de los nombres, el disparador puede ser la imagen de Leticia, donde debemos evocar su nombre y apellidos, o viendo el nombre y apellidos de Leticia en una lista, evocar la imagen de ella para recordar quién es. Un claro ejemplo de anzuelo bidireccional es cualquier palabra en otro idioma, donde debemos ser capaces de identificarla, tanto si la vemos escrita como pronunciada desde ambos lados. Ejemplos de anzuelos para distintos tipos de información. Números de teléfono. El ancla debería ser la imagen de la persona en cuestión. A esta imagen habría que asociarle las imágenes correspondientes a los registros de su número de teléfono. Lista de la compra. El ancla debería ser la imagen del supermercado y la del primer producto de la serie. A través de este primero, recordaremos el segundo y así sucesivamente. Fechas de cumpleaños. El ancla debe ser la fecha, no la imagen de la persona. En caso contrario, deberíamos estar recordando todos los días las imágenes de todos nuestros amigos y familiares. Nombres de las personas. Generalmente, el ancla, y en la mayoría de los casos, debe ser la imagen de la persona. Así, en cuanto la vemos, se nos dispara el proceso de recuerdo de su nombre. Este proceso de tener que recordar explícitamente el ancla o anzuelo de aquello que queremos recordar se realiza de forma consciente las primeras veces. Después de una serie de secuencias se consolida e interioriza y ya no es necesario esta fase previa, nos sale ya de forma automática sin pensarlo conscientemente. Capítulo 12. Tablas de conversión. Son conjuntos de datos almacenados que pueden ser recuperados posteriormente según la técnica mnemónica que se quiera usar. Son elementos clave de las técnicas de memorización. Cuando describíamos los registros, explicábamos que los registros brutos, mediante algún tipo de correlación,
Los convertíamos en registros mnemónicos o procesados que nos ayudasen a recordarlos. Pues bien, las tablas de conversión son tablas de registros brutos convertidos ya a registros mnemónicos, ahorrando tiempo en la conversión de la información bruta a registros mnemónicos o procesados. Obviamente, estas tablas de conversión se suelen usar y crear para registros brutos que se puedan conocer de antemano, habituales en situaciones diarias, como puede ser memorizar números, letras, nombres propios, etc. De hecho, todos nuestros sistemas de comunicación habituales, sonido de las palabras, el alfabeto, son tablas de conversión. Sorpresa, son mapeos o correlaciones de un significado específico de algo a una palabra, combinación de caracteres del alfabeto formando una palabra o series de fonemas que forman un sonido. Por ejemplo, cuando nombramos o escribimos la palabra tigre, todos pensamos en un animal porque lo tenemos ya interiorizado en nuestro cerebro, pero realmente son 5 letras o 2 fonemas, sonidos sílabas, que forman un registro bruto que implica la imagen de un animal, registro mnemónico. Son nuestras piedras Rosetta particulares. Para quien no sepa lo que es la piedra Rosetta, es un fragmento de un decreto del año 196 Ar-Seturo, que se encontró en 1799, formada por 3 caras. En cada una de las caras había una escritura en distinto idioma, jeroglífica egipcia, demótica griega y griego antiguo, pero con el mismo contenido. Esto permitió descifrar algunos caracteres de la escritura jeroglífica egipcia, contrastándolo con las escrituras conocidas. Cuando procedamos a memorizar cualquier información bruta, y esta la hemos desglosado en registros brutos, siempre que podamos, debemos recurrir a las tablas de conversión, porque éstas nos ahorrarán el trabajo de transformar los registros brutos en registros mnemónicos. Por ejemplo, si quieres memorizar un número o una baraja, puedes recurrir a las tablas de conversión de números o barajas. En el primer caso, el número 73 en la tabla representa una cama, cualquier palabra que lleve la C o KI, luego una M. En el segundo caso, si queremos memorizar el 3 de espadas, podemos visualizar el tridente. Luego veremos estas tablas. Esta información de las tablas de conversión ha tenido que ser memorizada previamente. Es como una inversión de tiempo previa con el objetivo de ahorrarte costes o recursos posteriormente. Sembrar antes para poder cosechar. Hay muchas tablas de conversión. Al final del libro puedes encontrar las distintas tablas de conversión universales y los bonus que ofrezco gratis a los que hayáis comprado este libro. En estas tablas deben ser revisadas periódicamente para consolidar su retención. Cuando me refiero a tablas de conversión universales, me refiero a tablas que podemos usar todo el mundo, no están personalizadas. Hay otro tipo de tablas de conversión que no son universales, como los palacios de memoria, son más personales y propias de cada individuo. No tendría sentido que incluyese mis palacios en los bonus, porque jamás habéis estado en esos sitios que describo y os costaría memorizarlos. En este caso, debéis crearos vuestras propias tablas. Importante, se deben emplear las tablas de conversión en actividades cotidianas que sean recurrentes. Retener números, recordar nombres, meses, días de la semana, barajas, etc. Valora qué situación es más frecuente en tu trabajo o vida social, qué tablas te interesa estudiar e incluso ampliar. Si eres una persona que trabaja mucho con números y necesita memorizarlos, igual lo ideal sería aumentar la tabla de conversión de los 100 primeros números a los 1000. Si eres jugador profesional de cartas, pues tendrás que memorizar las tablas de conversión de las barajas, revisar su contenido y practicar. Si tu labor es comercial o una persona que está en contacto con mucha gente, será fundamental recordar los nombres de las personas que conoces. La evocación de los registros de las tablas de conversión debe ser inmediata. De otra forma, no compensa la inversión realizada en memorizarlas. Si no quieres memorizar una tabla de conversión, siempre puedes aplicar las técnicas básicas y avanzadas de la mnemónica. Capítulo 13. Cómo memorizar elementos abstractos. Cómo recordar palabras que no se pueden visualizar, también llamadas abstractas. Hay palabras que es fácil asociarles una imagen, pero otras, las que representan ideas o elementos no físicos, son más difíciles. En estos casos hay que buscar medios alternativos como estos. Buscar una o dos palabras similares que se puedan representar. Por ejemplo, oligopolio, mercado dominado por un reducido grupo de vendedores. Podríamos visualizarlo como una oliva, oligo, jugando al Monopoly, polio. O alimentación se podría transformar en Alicia más, Mena más estación. Este último ejemplo, una palabra necesita 3 registros para poder ser memorizada. Es una palabra muy cara, muy costosa en recursos. Añadirle un sufijo a la palabra para que se transforme en otra. Por ejemplo, fe, confianza o creencia en alguien, podríamos añadirle Federico porque conocemos a alguien que se llama con ese nombre y así ponerle imagen.
o convertir el propio grafo de la palabra en una imagen. Por ejemplo, yo, primera persona singular, si nos fijamos en sus letras, la I sería un tirachinas y la o una piedra gigante. Esta es la más complicada de llevar a la práctica porque no todas las palabras tienen un grafo fácil de trasladar a algo físico. Por ejemplo, imagínate resiliencia o memoria. Si tuviéramos que buscar alguna alternativa de las anteriores, ¿cuál elegiríamos? ¿Verdad que es difícil? No te preocupes. Ahora te voy a explicar la técnica más potente para transformar este tipo de palabras. Es buscar propiedades físicas o algún elemento físico que tenga alguna relación directa con este elemento abstracto que queremos memorizar. En el caso anterior, para imaginar la palabra resiliencia, una medida de la dureza y resistencia de un material, podríamos pensar en una acería, el típico caldero de acero fundido al rojo vivo, que además da mucho juego para asociaciones por sus implicaciones. Imagínate que un operario le vuelca el acero fundido del caldero a otro compañero y éste, aguantando con mucha resistencia, parecida a resiliencia, le dice educadamente: ¿te importaría no tirarme el acero por la espalda? Me acabo de duchar. Si tenemos que imaginar la palabra memoria, podemos pensar en un elefante con la letra M de memoria o la propia palabra tatuada en su lomo. Como sabrás, los elefantes son conocidos por su gran memoria a largo plazo. Como podéis ver, es cuestión de usar la imaginación y buscar situaciones inverosímiles o que nos traigan recuerdos, tanto malos como buenos. Este ejercicio además ayuda a entrenar la creatividad. Con este método tendremos una mayor facilidad para recordar palabras a la vez que nos divertimos. Aplicación práctica. Memorización de palabras abstractas. ¿Qué trucos y cómo recordaríais estas palabras? Lento, fragilidad, inseparables, disciplina, plasma, fe. No sigas leyendo hasta que no hayas hecho los ejercicios anteriores, porque a continuación te ofrezco cómo resolvería yo los ejercicios. ¿Cómo resolvería el ejercicio? Lento. Busco algo o alguien que tenga estas características. ¿Qué se distingue por ser lento? Me viene a la cabeza una tortuga. Podría imaginar a una tortuga con una lente en el ojo. Lente más ojo o igual lento. Fragilidad. Un cristal me viene a la cabeza cuando pienso en algo frágil. En el cristal se puede leer la palabra fragilidad. Inseparables, una pareja abrazados. Como esta situación es muy obvia, pienso en una pareja que se lleva tan mal que son inseparables, porque cuando se pelean hacen falta varias personas para separarlos. Disciplina, y luego era un monje o discípulo Shaolin muy disciplinado que le gusta jugar con la plastilina. Plasma, pienso en un televisor de plasma y veo a alguien saliendo en ella como un pasmarote. En España este ejemplo habría que cambiarlo porque es una situación bastante habitual y puede llevar a confusión con la realidad. Fego, pienso en una iglesia dentro de una feria o el Papa del Vaticano echándose un café por encima para estar más activo.